Hola, bienvenidos a este tu canal donde hablamos acerca de la geotecnia y la geomecánica. En este video vamos a ver el análisis cinemático de excavaciones subterráneas haciendo uso del software DIPS. Para ello vamos a hacer algunas definiciones básicas. ¿Qué es un análisis cinemático de labores? Es una aproximación que nos permite una evaluación rápida de las condiciones de estabilidad de un macizo rocoso. Esto con un fuerte control estructural y de las distribuciones de las discontinuidades. Está basado fundamentalmente en las orientaciones de las discontinuidades principales que vamos a identificar en el programa DIPS y el ángulo de rozamiento y fricción que tienen estas, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de labores subterráneas, vamos a poder identificar fallas tipo cuña. Una falla tipo cuña es originada por la intersección de tres discontinuidades más la superficie de la excavación. Y en labores superficiales vamos a poder identificar fallas planares, fallas tipo cuña, fallas circulares, fallas por vuelco, que lo vamos a ver en un video más adelante. Entonces, en labores subterráneas, les había dicho que generalmente vamos a identificar fallas tipo cuña, ¿no? Entonces, sería bueno definir cómo es una falla tipo cuña. Una falla tipo cuña se genera por la intersección de, en este caso, tres familias de discontinuidades, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una cuña, ¿no? Que está graficada ahí, que sería esta superficie de acá. Entonces, una cuña generalmente se va a formar por la intersección de tres familias y va a tener tres caras de discontinuidad, ¿no? Entonces, esta sería una cara, por ejemplo, esta de color azul. Otra cara podría ser la que está en esta pared de color verde y otra cara sería la que está acá de color rojo, ¿no? Entonces, esas serían las tres caras. Y finalmente la cara de la excavación, ¿no? Que sería esta de acá. Entonces, al final vamos a tener una superficie que más o menos se dibujaría algo así, ¿no? Que se dibujaría de esta manera. Y finalmente la otra cara que estaría en el otro lado, ¿no? Que sería esta. Y esa sería, ¿no? Es una superficie tetraédrica, como se visualiza en la imagen. Entonces, esa sería una cuña. Ahora, dicho esto, existen dos mecanismos de falla. Una falla por gravedad cuando la cuña se contiene dentro de la red estereográfica, que vamos a verlos en gráficos más adelante. El video de la proyección estereográfica lo publicamos en el video pasado. Y la falla por deslizamiento si la cuña no se contiene al centro de la red estereográfica, sino a un costado. Entonces, para nosotros poder analizar si esta cuña es estable o inestable, vamos a utilizar el gráfico del cono de fricción, ¿no? Que está basado en el ángulo de fricción interna de la masa rocosa del túnel. Entonces, vamos a ver eso, ¿no? La falla por gravedad. Acá tenemos un ejemplo de una proyección estereográfica donde tenemos tres familias, ¿no? O la representación de sus planos. Esta sería la familia 1, esta de acá. Esta sería la familia 1. Esta sería la familia 2. Y esta sería la familia 3. La familia 3. Ahí tenemos las tres familias. Entonces, estas tres familias han generado una intersección que es este punto de acá, al que nosotros llamaríamos la cuña, ¿no? Que se ha generado al centro de la proyección estereográfica y por lo tanto va a generar una cuña que va a caer al centro de la excavación. ¿Debido a qué? A que no se tiene ningún tipo de fricción en las caras. Vamos a la siguiente. Acá tenemos una falla por deslizamiento. Entonces, si tenemos una falla por deslizamiento, es que esa intersección que se ha generado, podemos ver que se ha generado fuera del centro de la red estereográfica, ¿no? Igual acá, fuera del centro. Y acá ya tenemos este círculo. Este círculo es la representación del ángulo de fricción interna de las discontinuidades, ¿no? Entonces, en este caso, como tenemos que la pendiente de los planos y sus intersecciones, o sea, de estos, son mayores a la del ángulo de fricción interna, acá se va a producir la caída de esta cuña, ¿no? Entonces, acá sí se cae la cuña, ¿no? Mientras que en este caso, la pendiente de los planos o sus intersecciones es menor a la del ángulo de fricción interna, que está representado en este círculo, en este cono. Entonces aquí es estable, ¿no? Aquí es inestable, aquí es estable.
Ese sería esos dos casos. Seguimos viendo. Acá se nos presenta otros tres casos de proyección estereográfica. En el primero también se generó una cuña al centro de la excavación de la proyección estereográfica y podemos ver que el ángulo de fricción interna está dentro, ¿no? Entonces, en este caso, tenemos una condición inestable. Para este caso, que el ángulo de fricción interna representada está por encima, se tiene cierto grado de confinamiento. Entonces, aquí es estable, ¿no? Igual de esta manera acá, ¿no? Donde tenemos una cuña empinada, como se puede observar, que está estable, ¿no? Y la única manera de que podría caer esta cuña sería cuando se tiene una relajación muy extrema. Entonces, como resumen, tendríamos que esto, este primer caso es inestable, esto es estable, esto de acá es estable y esto de acá es estable. Vamos a ver el siguiente caso. Seguimos hablando del desprendimiento en el techo, a manera de repaso. Si se va a generar de esta manera, se va a generar al centro de la proyección estereográfica y si no hay ningún tipo de fricción en las caras, eso va a caer por gravedad. Y en este caso, va a haber una caída por deslizamiento teniendo una fricción en uno de los planos. Su proyección estereográfica de este primer caso sería así, donde no hay ningún tipo de fricción. Para el siguiente caso, tenemos que se ha generado a un costado, ¿no? Entonces, por eso mi cuña, esta superficie generada está fuera, ¿no? del centro de la red estereográfica. Pero en este caso, como tenemos la pendiente de los planos o sus intersecciones son mayores al ángulo de fricción interna, esta también va a caer, ¿no? Cae por este lado, ¿no? Ahora, otro caso sería en el que también se genera la misma cuña, pero en este caso mi ángulo de fricción interna está fuera, ¿no? Entonces, los ángulos o las pendientes de los planos o sus intersecciones son menores al ángulo de fricción correspondiente, entonces en este caso no caen. Entonces, como resumen, tendríamos que acá en el primer caso tenemos caída libre, acá cae también por deslizamiento y en este caso no cae. Entonces, ¿cómo se trata estos casos? Básicamente, nosotros primero vamos a identificar la familia de discontinuidades en el programa DIPS con los datos de mapeo. Y con estas familias nosotros podemos usar el programa Andosh, que va a ser motivo de otro video, en el cual nosotros vamos a poder visualizar la formación de estas cuñas, ¿no? Como en este caso se ha generado una cuña en el techo y como no se tiene ningún tipo de fricción en las caras, se ha caído, ¿no? Y el factor de seguridad es cero. Si hablamos de factor de seguridad, dicho de una manera simple, es la división entre las fuerzas estabilizadoras arriba y las fuerzas desestabilizadoras abajo. Teóricamente, este resultado debería ser mayor a 1, aunque por diseño en excavaciones subterráneas se ponen valores más altos, ¿no? Que el factor de diseño sea 1.4, 1.5, ¿no? Entonces, esta cuña inestable, para este caso, lo han tratado de estabilizar usando pernos, ¿no? Pernos de anclaje y el factor de seguridad ha subido a 1.27, ¿no? Entonces, esto lo vamos a ver en otro video futuro. Ahora, vamos a entrar al taller de software Gibbs. Tenemos el ejemplo que para un crucero norte de nivel 500 sin la ventana norte de nivel 500 vamos a evaluar cinemáticamente usando el programa TIPS. Tenemos aquí los datos generales. Del crucero tenemos el Trent y el Plunge. Y de la ventana de acceso también tenemos, ¿no? Trent y Plunge. Que vienen a ser la orientación y la pendiente. Y los datos del macizo rocoso nos dice que tiene un ángulo de fricción interna de las discontinuidades de 35 grados y que se registraron 65 datos de mapeo en campo. Entonces esos son los datos. Ahora vamos a abrir el programa DIPS. Nuevamente repito que este procedimiento es igual para cualquiera de las versiones. Entonces me voy acá a New y acá vamos a copiar nuestros datos de discontinuidades, ¿no? Entonces acá yo lo tengo ya preparado en un Excel. Simplemente lo voy a copiar y lo pegamos. Cabe mencionar que en este punto donde nosotros estamos insertando los datos, podemos agregar columnas. Podríamos agregar columnas, seleccionamos este punto y agregamos una columna, por ejemplo, de datos de espaciamiento, ¿no? Espaciamiento.
o podemos agregar datos de rugosidad, si se puede llamar así. Y todos los datos de mapeo que nosotros hayamos ingresado lo podemos ingresar. ¿Para qué? Porque el programa DIPS también nos permite hacer algunas comparaciones estadísticas que tal vez nos podrían ayudar a realizar a mejorar nuestras presentaciones, ¿no? Bueno, no es el caso de este video y yo lo voy a eliminar, ¿no? Y simplemente le voy a dar acá a Control Present para tener graficado ahí, ¿no? En este caso, en la densidad de puntos, ¿no? Estamos viendo la densidad de puntos de nuestro mapeo, ¿no? Si nosotros queremos ver polos, nos vamos a sacar Vector Present. Y bueno, ahí están viendo los polos, ¿no? Si queremos ver los dos, nos vamos acá a contornos. Y simplemente, bueno, ya tenemos esos datos de mapeo. Lo que ahora tocaría sería identificar a las familias. Para identificar a las familias, nos vamos a esta opción donde dice agregar un set. Y este punto de acá va a ser mi primera familia, ¿no? Entonces yo le voy a poner acá como familia 001, ¿no? De la misma manera identificamos otro. Acá vemos que hay una concentración. Entonces esto yo le voy a poner familia 2. Familia 2. Familia 02. ¿Sí? Esto podemos modificar, ¿no? Le damos un clic y podemos jalar o ampliar también un poco. Y de la misma manera, esta vamos a identificar como otra familia. Familia 3. Familia 03. De esa manera. Lo reduzco un poco. Y bueno, desde acá ya puedo ver que se ha generado una cuña, ¿no? Por la intersección de que está más o menos al centro de la red estereográfica. Y para poder modificar o diferenciarlo, vamos a seleccionar, le damos un anticlic y le damos a editar set. En este punto se nos va a abrir un cuadro de diálogo donde están todas las familias que hemos ingresado, ¿no? Entonces, para la familia 1, por ejemplo, yo le voy a decir que sea de color rojo, ¿no? Su plano, y en este caso el set que hemos identificado, ¿no? Voy a decirle que solo me muestre la letra y ya no el ID. Igual para la familia 2, le voy a poner de color azul. Y mi familia 3 de color verde, ¿no? De esta manera. Y le voy a quitar los IDs. Y finalmente le voy a dar OK. Entonces, como vemos, ya ha cambiado sus colores para poder diferenciar a las familias. Entonces, se han dado cuenta que cuando yo voy a presentar, acá está en Trend y Plunge, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a trabajar en Deep Directions. Simplemente hacemos un clic y cambia, ¿no? La distribución de Deep Direction. Una vez que hemos hecho eso, ahora vamos a insertar la orientación de mis excavaciones. Entonces, según mi dato, acá me dice que los datos generales, el crucero tiene 53 de trend y en la ventana de acceso 325, ¿no? Entonces, para poder ingresar, nos vamos acá a la opción donde dice agregar trend line. Hacemos un clic y acá le ponemos, ¿no? El primer caso era 325, bueno, 53. Ok. Eso va a representar a mi crucero. Y nuevamente le damos a la misma opción y vamos a poner 325. Ok, 325. Para diferenciarlos, vamos a cambiar el grosor de la línea. Para eso seleccionamos. Y en esta opción de acá vamos a cambiar el color, ¿no? Podemos cambiar un color guindo y le vamos a aumentar un grosor de 4. De la misma manera, este punto le vamos a aumentar un grosor de 4 y el color le voy a poner un color amarillo, amarillo, ¿no? Entonces esto va a ser mi crucero. Acá tenemos la opción de agregar texto. Lo pongo y vamos a poner que este es el crucero. De manera rápida. Igual esto vamos a poner que esta es la ventana. Ok. Entonces, ¿qué es lo que falta? Ahora nos falta insertar el cono de fricción, ¿no? Para ver si es inestable o inestable esa cuña generada. Entonces, para ello nos vamos a la opción de agregar cono, ¿no? Pero hay que ver cuántos grados es. El ángulo de fricción interna es de 35 grados. Entonces, le damos clic ahí, nos vamos acá a la orientación y acá le vamos a poner 35. Ok.
y ahí se genera nuestro cono, ¿no? Entonces, eso sería más o menos de una manera rápida lo que tendríamos que hacer, ¿no? A primer plano. Claro que en otros casos se van a identificar más familias, ¿no? No solamente tres familias. En ese caso ya tendríamos combinaciones, ¿no? Si tendríamos otra familia más, tendríamos que hacer la combinación apagando una familia, otra familia, para identificar si están generando cuñas o no. Entonces, aquí podemos ver que se nos ha generado una cuña, ¿no? Que en este caso es la intersección de estas tres familias que hemos identificado, ¿no? Deberían ser esta y esta. Es esa cuña que se ha generado, ¿no? Y como podemos ver, es inestable, ¿no? ¿Debido a qué? Debido a que tenemos que la pendiente de los planos, de las discontinuidades y de sus intersecciones son mayores a la del ángulo de fricción que tenemos. Entonces, por ende, esta tiene cierta inestabilidad tanto para el crucero también como para la ventana. Entonces, esa sería más o menos la identificación de ¿no? De la cuña y si tiene una condición estable o inestable. Acá tenemos la opción para poder graficar todos los planos que han generado las cuñas, ¿no? En realidad estos son todos los planos, ¿no? Al final, estos tres que estamos presentando solamente son de las familias, ¿no? Que nosotros estamos representando, ¿no? Entonces, eso sería más o menos con respecto a un análisis cinemático de excavaciones subterráneas. Ahora, también acá en el DIPS tenemos la presentación del ROSET, ¿no? Entonces, qué es esto? Esto nos va a dar la orientación que más domina, ¿no? De los datos que nosotros le hemos dado, ¿no? Entonces, esta sería la orientación que más domina. Según la teoría, a nosotros nos dicen que si nosotros tenemos esta orientación, las excavaciones generalmente deberían ser lo más perpendicular a la orientación que se tiene, ¿no? Entonces sería más o menos en esa dirección. Esta sería la orientación adecuada, ¿no? A 90 grados, a 90 grados de la orientación dominante, ¿no? Pero en la teoría es difícil, ¿no? Hay que tener en cuenta que la teoría, por ejemplo, si nosotros graficamos, si nosotros graficamos una discontinuidad como esta, que es una familia de discontinuidades, seguimos graficando. Esta sería una familia de discontinuidades que está yendo de esa manera. Y nosotros queremos realizar la construcción de un túnel que sería en este sentido. La construcción de un túnel en ese sentido. Y realizaríamos la construcción de otro túnel en este sentido. En este sentido de aquí. Nos dice que en esta condición que es perpendicular a la orientación de las discontinuidades es el más favorable, ¿no? Y en este caso sería el desfavorable, ¿no? Y es paralelo. Otra cosa que nos dice la teoría es que si nosotros tenemos el buzamiento de las discontinuidades en este sentido, realizar una construcción nos favorece realizarlo a favor del buzamiento de las discontinuidades. En este caso nos conviene, ¿no? Bueno, eso es lo que la teoría nos dice, ¿no? Según los libros. Otro caso es que si nosotros presentamos en el campo, por ejemplo, una superficie donde tenemos esta configuración, sabemos que estas zonas elevadas vienen a ser los anticlinales y estos de acá son los inclinales. Sinclinales, anticlinales. Si nosotros realizamos una construcción de un túnel en los anticlinales,
respecto a los inclinales, a nosotros nos conviene realizarlo acá, ¿no? Los anticlinales. Por un tema de esfuerzos, aquí va a ser más estable. Y aquí vamos a tener problemas de estabilidad, ¿no? En los inclinales. En la práctica, esto es muy difícil de cumplir porque ya que el terreno, tanto en la minería o en la misma ingeniería civil, nos obliga a poder desafiar eso. Entonces, para poder retribuir o mitigar esas fallas que podían generar, es lo que vamos a usar los sostenimientos. Volvemos al contour present y acá para poder visualizar cuáles son las direcciones de buzamiento y en este caso buzamiento de estas familias que hemos identificado, nos vamos acá a la opción de Major Planes. Y bueno, acá nos dan, ¿no?, los valores de Deep Direction. Si queremos observar los dos conjuntamente, nos vamos acá a contornos y podemos ver acá, ¿no?, lo que es el Deep de la familia 1 y de la familia 2, 3 y también el Deep Direction. Y acá con su respectiva identificación. Bueno, eso sería de manera rápida lo que es el análisis cinemático de estabilidad de excavaciones subterráneas. Nos vemos en un próximo video. Gracias.